Bien. Léanme por favor, versículo 1 al libro de Crónicas, capítulo 21. David hace un censo militar. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que avance desde Beerseba hasta Dan. Hasta ahí, perfecto. Entonces nosotros cuando comparamos el texto de Crónicas con el texto de Samuel, vemos de que mientras que en Samuel David es aquel que incita a David a hacer algo malo, Dios, gracias, vemos en Crónicas de que es Satanás aquel que incita a David a hacer algo malo y por lo tanto termina siendo castigado. Este es uno de los famosos versículos en que la gente dice: wow, la Biblia se contradice, ¿no? Pues no, porque uno dice entonces la misma Biblia contiene algo que se está contradiciendo. Muy sencillo. Mientras que un texto, que es el de Primero de Samuel, se da alrededor de la monarquía unida, el otro texto de Crónicas se va dando por acá, que ahorita vamos a tocar, ¿sí? El libro de Crónicas es uno de los últimos libros formados en la época del Antiguo Testamento. Eso me indica a mí que la teología de aquel entonces era mucho más avanzada y por lo tanto en esa época ya tenían conocimiento del diablo. Pero ¿cuándo fue que surge ese pensamiento del diablo? Aquí donde les estoy señalando el zoroastrismo. Mientras que Israel estuvo en el exilio, fue permeado por las culturas circundantes. En ese sentido, la religión fue tomando de aquí, de allá, y terminó formando poco a poco la teología que hasta el día de hoy tiene. ¿Claro? El zoroastrismo, muy bien, era una religión, sí, que como les dije ahorita, trataba de la lucha de los dos poderes, el bien y el mal, ¿sí? Es más, dato curioso, cuando nos ponemos a mirar, por ejemplo, el libro de Job, vemos de que la parte del medio, ya los estudiosos dicen de que esa teología, ese escrito corresponde a un escrito mucho más antiguo, más o menos de por acá, mientras que el principio y el final de Job corresponden a por acá, ¿sí? Por eso es de que me menciona a Satanás, el cual habla con Dios y sube a las, pues sí, algunos dicen a incitar a Dios, exacto. Entonces uno dice, bueno, ¿y Satanás incitando a Dios? ¿Sí? O tentándolo, pueden decir algunos. Es la teología que ellos tenían en aquel momento. Es normal que ellos fueran a pensar así. Otro dato curioso, después del cruce con el zoroastrismo es de que comenzamos a ver que en los libros proféticos aparecen más presencia de ángeles en las visiones de los profetas. Bien, del año 612 a.C. hasta el 539 es que dura el imperio babilónico. Y en el año 586 es cuando el reino del sur, Judá, finalmente es llevado como cautivo a Babilonia. Del año 539 hasta el 333 es que dura el Medo-Persa. Media, el gobierno de Media también estuvo enlazado con los caldeos, con los babilonios, ¿sí? En el imperio babilónico, pero tuvo mayor auge o mayor renombre en el imperio Medo-Persa. Otra vez lo vemos en la película 300, ¿sí? A los que les gusta ver cine. A Jerjes, que es el que sale en la película, era aquel rey de Media y Persia. Y el exilio dura desde el año 606 hasta el 538. Cuando nosotros escuchamos en teología que se habla del periodo del posexilio, es porque parte desde el año 538 más o menos, que es cuando Israel o Judá vuelve a tierra. Desde el año 333 hasta el año 686, 333 hasta el 186, gracias, es que dura el imperio griego, ¿sí? Con Alejandro Magno, que curiosamente no era griego, ¿sí? Él era macedonio, que se queda por ahí arriba. No era griego, era macedonio. Y también se dice que fue discípulo de Aristóteles. Ojo, ahorita tomando en cuenta a Aristóteles, porque vamos a ver un conocido de él, cómo influyó en la teología cristiana que hoy por hoy tenemos. Recordemos de que Aristóteles
fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates. Si nos enfocamos en Platón, resulta que él tenía una ideología, o él pensaba más bien en que nosotros debemos centrar nuestra conducta en la ética y en la moral, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que actuar es acorde a la razón, a lo que nos diga nuestra ética y la moral. Pero ¿qué pasa? Resulta que nuestras pasiones carnales, decía Platón, son aquellas que se contraponen a mi uso de la razón y a que yo me guíe según mi ética. Es por eso de que él comienza a proponer de que hay una lucha constante entre mi carne, mis pasiones, contra mi ética y mi moral. Más adelante, en el 301, 207, acuérdense de que arriba les estoy colocando lo que sucede aparte de Israel y abajo lo que sucede en Israel. Del año 301 al año 207 más o menos, hubo tres pensadores, los cuales fueron Zenón, Crispo y Cleantes, que fueron aquellos que dieron pie a un pensamiento llamado el estoicismo. A ellos se les denominaron estoicos. ¿Qué planteaban los estoicos? Los estoicos planteaban una famosa frase que no sé si la han escuchado, que es el cuerpo como la cárcel del alma, ¿cierto? Resulta de que los estoicos, combinados del pensamiento de Platón, comenzaron a pensar de que el mundo no era creado ni regido por muchos dioses como se cree en la mitología griega, sino que había un mundo de las ideas y un mundo material. Este mundo material era corrompido, era malo, mientras que aquel mundo de las ideas era donde todo estaba bien. De allá es donde provenía Dios, ¿sí? En ese sentido, nuestra alma, que es inmaterial, que es intangible, es buena, y nuestra carne es mala. Por ende, nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne, contra los deseos y las pasiones carnales. Eso es lo que da pie a que hoy por hoy se practique el ayuno con la ideología de tengo que menguar mi carne para que mi espíritu vivifique, ¿sí? Ya vivificado. En el año 167 se dio la revuelta de los macabeos. Los macabeos, pues, era un grupo en Israel, ¿sí? ¿Que por qué se rebelaron? Porque había un gobernador llamado Etíope Epifanes IV, el cual canceló la celebración del culto. A él es que muchos dicen que se refiere a la profecía de Daniel hablando sobre la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque él entró al templo, tras de que no los dejó seguir con el culto, él entró al templo, colocó una estatua de sí mismo en dicho templo y no estando satisfecho, sacrificó un cerdo, lo cual nosotros sabemos de que es un animal impuro para los judíos. Ellos eso lo tomaron como una abominación y por lo tanto se rebelaron contra este gobernante. Siendo así, el territorio de Israel de aquel momento fuera del dominio del Imperio Romano hasta el año 63 antes de Cristo. Del año 50 al año 20 es que vive un pensador egipcio de Alejandrina llamado Filón. ¿Sí? Antes de Cristo, échenle ojo a eso. Alguien búsqueme por favor el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, sí señor. El verbo se hizo hombre. ¿Qué pasa? No, el 630 es la fecha en que se plantea que comenzó a surgir, ¿sí? Hasta hoy en día todavía hay gente que practica el zoroastrismo, ¿sí? Sino que como toda religión que existe en el mundo, a lo largo de los años van cambiando sus ideas y le van metiendo cada vez más y más. Señor. Una raíz del zoroastrismo serían las religiones babilónicas, en la cual uno de sus dioses principales era Marduk. ¿Sí? Nosotros vemos
cuando estudiamos la Palestina y la religión cercana, de que muchos de esos dioses se parecían, muchos relatos eran cercanos. Ejemplo, nosotros vemos el relato de Noé con el diluvio, pero resulta que en la literatura antigua ese no era el único relato de un diluvio, sino que también los babilónicos tenían su relato. También los babilónicos, o los cananeos creo, tenían su propio relato de la creación del mundo, que coincide mucho con el relato de la creación de Génesis 1 que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, siendo más puntuales a la pregunta del paso, una raíz del zoroastrismo serían religiones cananeas y religiones babilónicas, cuyos dioses principales en algunas fue Marduk, cuyos dioses principales en otra, que creo que fue la cananea, me parece, fue el dios Baal, muy famoso en toda la vida. Bien. Ojo aquí, miren de que Filón fue del 50 hasta 20 antes de Cristo y Jesús muere en el año 30, ¿sí? Y el Evangelio de Juan no fue escrito ahí mismo en la muerte de Jesús, sino que es mucho más posterior, ¿sí? Algunos dicen año 70 después de Cristo, o un poquitico más. Entonces, entre Filón, ya les digo en dónde se conecta, desde Filón hasta el Evangelio de Juan, puede haber una diferencia de más de 50 años. Ahora sí, leamos Juan 1.1 y ya les comento, perdón, cómo se conecta con Filón. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hasta ahí. La famosa frase de en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cuando nosotros vemos en el original, para verbo utiliza la palabra logos, ¿sí? Logos. Pero entonces nosotros vemos de que en la teología de Juan, Jesús, todo lo que fue hecho por medio de Cristo, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, muy creativo Juan, al ir enlazando todo con Cristo. Pero la pregunta es si en realidad todo comienza con Juan. Nosotros cuando estudiamos vemos de que Filón de Alejandría, él leyó el Antiguo Testamento, porque recordemos que hasta ese momento no había ni nacido Jesús, ¿sí? Pero él mezclado de otras religiones, como por ejemplo tradiciones de los estoicos y de todo el pensamiento griego, él comienza a proponer de que Dios no creó solo, sino que él creó con ayuda de agentes. Y el principal agente para hacer la creación que tenemos hoy por hoy fue el Logos, ¿sí? Exacto, figura que luego tomará Juan para referirse a que aquel Logos que decía Filón, que propuso él mucho antes, es Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, así es como vemos de que no comienza con Juan, sino que comenzó con Filón. Y Juan lo que hace es retomar esa figura e interpretarla como Cristo. ¿Bien? Y en el año 70 después de Cristo es que se da la destrucción del templo. Algunos piensan que en ese periodo fue Pablo más o menos en edad, algunos creen que fue casi que contemporáneo con Jesús, y algunos suponen de que Pablo murió antes de esa fecha, antes del 70 después de Cristo. ¿Por qué algunos creen que él murió antes de esa fecha? Porque cuando se destruye el templo, eso es algo horrible para la religión judía, y pues Pablo no lo pasaría por alto. El templo era un centro donde convergía el poder político, económico y religioso, ¿sí? Después de eso es que comienza el auge de las, ¿cómo es que se llamaban? De oficiaba la religión judía. ¿Alguien se acuerda? Donde Jesús? Las sinagogas, muy bien. Entonces, por ese motivo es que se cree que Pablo murió antes de aquí. Bien. Entonces, hasta ahí vimos lo que les dije, cronología bíblica desde el periodo de la esclavitud hasta la destrucción del templo. También vimos los orígenes de dónde es que sale el ayuno. No es creado por nosotros los cristianos. Es más, en esa parte de Jesús, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? La Biblia nos relata de que él se vestía de piel de camello, comía miel y langostas.
Pero nosotros cuando cogemos esas características, miramos el contexto de aquella época y vemos de que él estaba en el desierto, miramos de que también habían otros grupos sociales llamados los esenios que habitaban en los desiertos, los cuales su pensamiento radicaba en, así como los estoicos, yo no puedo satisfacer mi carne, sino que tengo que elevar mi espíritu. Algunos llegaban incluso hasta el extremo de darse latigazos. Algunos se dio la película El Código Da Vinci. Bueno, ahí sale un tipo dándose latigazos en la espalda y todo tiene su origen acá. Bien, entonces, además de la cronología bíblica, vemos de que el ayuno no comienza en el cristianismo propiamente, sino en tradiciones un poco más anteriores. La idea de el logos ayudante, siempre presente con Dios, no es propiamente de Juan, sino que comienza un poco antes con Filón. Y la idea, el pensamiento, la revelación espiritual de que existe el diablo, se la debemos a estos señores de acá, el zoroastrismo. Así vamos viendo cómo la teología de Israel, e incluso la de nosotros los cristianos, fue bebiendo de un poco de una parte, un poco de otra parte, hasta formar el grueso que hoy por hoy tenemos. ¿Bien? Muchas gracias. ¡Ay, verdad! ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Preguntas. Ah, sí, Alejandro era macedonio. Sino que Macedonia es una región cerquita, es una región que queda arribita de Grecia. Todos, yo también, me sorprende. ¿Alguna vez de acuerdo? ¿Señor? Sí, o sea, supongamos que aquí donde tengo el puntico es el año 0. ¿Bien? Entonces, año 20 antes de Cristo, año 50 antes de Cristo, año 167 antes de Cristo. Exacto, se va alejando. ¿Qué parte de la historia de la humanidad es dos? Antes y después de Cristo. Empieza a partir de cuando Jesucristo nació, empieza 1. Más o menos. Algunos creen de que Jesús nació en el año 2 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, no necesariamente fue el año, el día en que Jesucristo nació. No. ¿Sí? Es una fecha redondeada. Zenón, Crispo y Cleantes, filósofos de Atenas. Por lo que decía Platón, que era lo del mito de la caverna. El mito de la caverna. De las ideas, que ellos acá más o menos como ven. Él decía. Sí, el mito de la caverna, no sé si era de Aristóteles. No, era de Platón. ¿De Platón? Claro, decía que todos estábamos como en una caverna. Estaba como abajo en una caverna y ahí tiene una fogata. Entonces ustedes ven que pasa alguien por arriba y cosas por arriba y usted no solamente ve como imagen. Entonces lo que él decía es como sombras, ¿no? Y usted aquí por la sombra, usted más o menos dice, no, esto puede ser esto. Entonces dice que la persona que está en la carne ve aquí como algo, mientras estamos en este plano nosotros vemos como figura, pero que cuando usted ya logra salir y ver realmente el mundo espiritual, que para él es el mundo real, es cuando usted ya está allá y llega como a esa plenitud pues, del conocimiento. Entonces, como elevar el espíritu, para uno, a ellos le decían alma, mejor le decían espíritu. Cuando usted eleva el alma, es que usted logra estar. Pues según nuestro profesor de filosofía, aquel que salía de la carne para darle luz a los otros eran los filósofos. ¿Sí? Y importante lo que mi mamá decía del alma. Hoy por hoy nosotros decimos, ¿el ser humano es un ser tripartito, sí o no? Pues todo el mundo dice, sí. La Biblia lo dice, pero ¿por qué lo dice? Sería la pregunta. ¿Bien? Los judíos antes pensaban de que el ser se partía en dos: cuerpo, la carne y el espíritu. ¿Sí? Un ser carnal, un ser espiritual, ya, para de contar, dos. Mientras que los griegos son los que proponen posteriormente de que es espiritual el cuerpo. Entonces, esa idea de que somos tripartitos se la debemos a ellos. ¿Sí? Pero Entonces, Pablo la toma de ahí. Exacto, entonces Pablo la toma de ahí. ¿Necesariamente somos tres? Pues depende de a quién escoja. Si son los tres, si es judíos, nomás es
Pues, Era por la espalda. A Platón le decían, Platón tenía algo como en la espalda, ¿cierto? Que decían, no sé si lo pudiera Pues, decir. dato curioso, la verdad, eso sí, yo no sé, les soy sincero. ¿Verdad? Yo lo que no sé, trato de decirles de una, no sé, trato de no darle vueltas porque pues un profesor que dé vueltas a lo que no sabe. Yo la verdad sí no sé, lo que sí sé es que pues, por ejemplo, Filón de Alejandría, pues, el man estaba en Alejandría, ¿sí? Entonces, pues sí, como el apellido era como de la ciudad donde residían, ¿no? Donde eran importantes. Como Saulo de Tarso. Exacto. María de Magdala. Sí, pero el nombre. Pero el nombre como tal, no sé, la verdad. No sé. Era María de Magdala, era Judas de Iscariot. O sea, le decían Iscariote, no, de Iscariot. Y es más, siempre se ha dicho que María Magdalena era una prostituta, pero pues búsquenme en la Biblia donde dice que era una prostituta. Sino que se saca es porque arqueológicamente en esa ciudad hay varias. ¿Ah? Es. Entonces María Magdalena sale porque en esa ciudad había muchos prostíbulos, pero pues no De necesariamente. Magdala. Porque no necesariamente. No, dice que salieron 7 demonios, pero no dice tampoco. Exacto, ni siquiera que. Incluso algunos creen que era una mujer viuda, acaudalada, que porque ella ayudaba con la economía al ministerio de Jesús. Y llega un momento hasta donde ya no se habla de ella, parece que murió. ¿Alguna otra? No, por eso murió, pero no le tocó pues como lo de esto de los apóstoles. Bien, pregunta Jessica. Excelente pregunta, les voy a dar un dato. De por sí, no es de que Éxodo se escribió aquí y el autor no se paró ni siquiera a ir a comer o a orinar, sino que el man hasta que no se parara terminó el libro. No, sino que se da un relato acá, otro acá, otro acá, otro acá y luego eso se condensa. Ejemplo, cuando nosotros miramos el primer libro de Samuel, cuando van a consultar a este profeta, en la época de Saúl, le dicen, ve y pregúntale al vidente, ¿sí? Pero ahí mismo, en la Reina Valera, hay un corchete que nos dice, se le decía vidente en esa época, porque pues, en ese momento no se le decía profeta. Eso es lo que me quiere decir a mí, es que en la época de la monarquía unida, cuando se escribe el relato de Samuel, sí se le llamaba profeta. Anteriormente se le llamaba vidente, ¿sí? Y era un poco más místico. Pero cuando nosotros miramos el libro de Génesis, a Abraham se le llama profeta. Deuteronomio 34 dice que cuando muere Moisés no